Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a otro seminario de Molinos y Cía Fertilizantes. Quien les saluda es Marco Valdivia. Soy representante del área técnica y en nombre de la compañía les doy la cordial bienvenida. Hoy trataremos el tema del arte de la nutrición foliar, que será disertada por el ingeniero Edgardo Alaluna Gutiérrez, quien es gerente técnico de Molinos y Cía. ¿Sí? Para que conozcan un poco a Molinos y Cía, es una empresa 100% peruana dedicada a la importación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. En la imagen pueden ver que contamos con una amplia variedad de fertilizantes, los cuales están agrupados en 4 líneas, entre ellos los genéricos, las mezclas, los solubles y los foliares. Desde nuestra creación en 1994, ya más de 25 años, buscamos posicionarnos como una empresa que apoya al sector agrícola de nuestro Perú, así como otros países mediante la exportación de nuestros fertilizantes. Contamos con 7 sucursales a nivel nacional para atender la necesidad de nuestros clientes, agroindustrias y de nuestros hermanos agricultores en todo el territorio peruano. En la imagen podemos ver cómo es la importación de los fertilizantes que llegan al Perú desde otros países por medio de buques mercantes a nuestros puertos. Estos son descargados, posteriormente envasados, almacenados y distribuidos a nivel nacional. Molinos y Cía importa fertilizantes de las empresas líderes en producción de fertilizantes a nivel mundial, con el compromiso de ofrecer fertilizantes de la más alta calidad. Entre nuestros principales proveedores están Haifa de Israel, Mosaic de Estados Unidos, Advancix también de Estados Unidos, Descenderlo de Bélgica, Campotex de Canadá e Inofos de México. A continuación presentaré a nuestro expositor, el ingeniero Edgardo Alaluna. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina y de esta misma institución ha obtenido el grado de magíster con maestría en la especialidad de suelos. Cuenta con 23 años de experiencia laboral en el sector agrario, 20 años como asesor técnico en nutrición mineral de plantas y cuenta con publicaciones a nivel científico en la nutrición mineral en los distintos cultivos. Actualmente se desarrolla como gerente técnico en Molinos y Cía Fertilizantes. Ingeniero Edgardo, buenas tardes, bienvenido. Muy bien, buenas tardes con todos nuevamente. De verdad que es un gusto estar por este medio. Hoy día vamos a tratar el tema de la nutrición foliar. Básicamente un poco porque la importancia de la nutrición foliar es el complemento a la nutrición edáfica. En ese sentido, nosotros hemos programado esta reunión para un poquito ampliar, digamos, la información referente a la nutrición foliar. Por eso, hablar de la nutrición foliar es la aspersión de sustancias nutritivas a la parte aérea de la planta, hoja, tallos, flores, frutos, meristemos, con el propósito de incrementar su resistencia al estrés ambiental y al potencial de producción de los cultivos. Como se sabe, los cultivos pues están en diferentes condiciones, no siempre se tiene la condición ideal para el normal desarrollo y crecimiento de la planta. Por eso es necesario tener algunos suplementos, como es el caso de la nutrición foliar. Ahora, la fertilización foliar con nutrimentos esenciales. Como dice aquí, solución de deficiencias, principalmente de microelementos. También es un complemento nutricional de los macroelementos, es decir, podemos complementar en los momentos críticos en los cuales el cultivo lo requiere. Por eso aquí mostramos algunas condiciones, por ejemplo, aquí hojas con deficiencia de nitrógeno y hojas con adecuado nivel de nitrógeno.
Entonces, cada uno de ellos tiene una función. Por ejemplo, si yo tengo suficiente nitrógeno, aquí esta flor es una flor adecuada, una flor determinada y el cual, digamos, es la condición ideal. Y aquí cuando tengo deficiencia de nitrógeno, lamentablemente, pues vamos a tener falta de follaje y por la consecuencia de eso podemos tener el golpe de sol, ¿no? Entonces eso va a afectar directamente la calidad de los frutos. Otras deficiencias, por ejemplo, el de macroelementos, entonces de alguna manera, como ya se dijo, ¿no? Podemos sí ayudar, pero no suplir completamente, ¿no?, la deficiencia con la aplicación foliar. Entonces, la falta de fósforo en este caso, por ejemplo, no hace que tengamos menos floración, menos fructificación. Asimismo, las deficiencias de potasio, como que se aprecian aquí en esta imagen. Luego tenemos aquí la deficiencia de calcio. Entonces, el calcio es otro elemento que es algo complicado de manejar de manera foliar, pero si uno maneja bien, digamos, de manera edáfica, podemos sí, en parte, solucionar el problema. Y esta es una deficiencia típica de hierro. Normalmente esto ocurre cuando se tiene suelos alcalinos o suelos con niveles elevados de carbonatos en el suelo, o aguas duras, aguas con niveles elevados de bicarbonatos, ¿no? Aquí una deficiencia de zinc, ¿no? Veamos ahí la deformación del fruto es mucho más redondeado. Y aquí tenemos una deficiencia de boro que sí podemos solucionar con la aplicación foliar, al igual que la del zinc o del hierro. Y esta deficiencia de zinc o de boro tiene un impacto muy directo en la cuaja, ¿no? Por eso aquí tenemos que si tenemos una buena floración y una mala cuaja, estos frutos se van a caer. Por eso es importante el tema de la aplicación foliar. Aquí tenemos otras deficiencias, por ejemplo, la primera, la de zinc en cítricos, la segunda, boro en papaya, zinc en maíz, ¿no? Entonces, por eso aquí hablar de la magnitud de las deficiencias, ¿no? Principalmente microelementos, como es el caso del zinc, del boro, del manganeso, del hierro, del cobre y de molibdeno principalmente. Entonces, la pregunta es que el análisis de plantas no puede contestar satisfactoriamente. Es decir, cuando se les pregunta cuánto fertilizante o enmienda debe ser aplicado para corregir un desorden nutrimental. La verdad que esta es una pregunta un poco complicada de responder, ¿no? Mientras uno no tenga, digamos, el diagnóstico, mientras uno no tenga la información precisa, es muy complicado de contestar, pero sí con la nutrición foliar podemos ayudar a mejorar esa condición. La otra pregunta que normalmente se hace, ¿qué causó el desorden nutrimental? Entonces, este es otro tema, ¿no? O sea, el desorden nutrimental puede ser por condiciones físicas, químicas o biológicas a nivel del suelo, daños de la raíz, por ejemplo, por algunos patógenos que igual pueden estar afectando la absorción adecuada de nutrientes o simplemente un desbalance nutricional que al final puede estar precipitando uno de los elementos y eso también puede estar generando un desorden nutrimental. Luego tenemos, es posible saber qué nutrientes estén aún en un nivel marginal, sean limitantes más tarde en el ciclo del cultivo. Bueno, esta pregunta normalmente se responde con lo que se llama el hambre escondida de los cultivos. Es decir, hay una necesidad, pero que la planta aún no lo manifiesta. O sea, uno lo sabe eso cuando vemos los monitoreos, ¿no? Cuando hacemos análisis de savia o hacemos los análisis foliares, en ese momento nosotros podemos saber si hay limitación de algún elemento o no. Pero mientras no se hagan los análisis, difícilmente vamos a poder responder esta pregunta. Y la última pregunta, ¿qué respuesta se obtendrá al mejorar las concentraciones de nutrientes en la planta? Definitivamente, hablar de la respuesta de nutrientes va a depender mucho de nuestra expectativa de producción, así como de la calidad que nosotros queremos obtener. Por eso es importantísimo, ¿no? Para tener una muy buena respuesta, nosotros tenemos que manejar la nutrición balanceada y equilibrada
del cultivo en general. Es decir, aplicar macro y microelementos de manera adecuada y oportuna para tener una buena respuesta por parte del cultivo. Muy bien, por eso la nutrición foliar con microelementos. Entonces, la aplicación foliar de nutrientes tiene aplicación como, ¿no? Fertilización complementaria con valor agregado en condiciones de suelo no suficientemente óptimas, es decir, cuando tenemos suelos muy alcalinos, por ejemplo, suelos calcáreos, o suelos muy arenosos, donde no fácilmente algunos nutrientes se van a lixiviar. También condiciones de salinidad o de pHs bajos, ¿no? Entonces, esas condiciones de alguna manera van a limitar la absorción de elementos. O exceso de lluvia en algunos casos. También esa condición afecta la normal absorción de los elementos. Raíces infectadas por problemas físicos, por ejemplo, el tema de la compactación del suelo. Entonces, también condiciones químicas como el pH, ya dije, alcalino o ácido, y biológicos, enfermedades como los nematodes que pueden estar limitando la absorción de los nutrientes y el agua en general. La nutrición correctiva es otra alternativa que se da con la nutrición foliar cuando se detectan deficiencias, es decir, cuando uno ve que la planta está mostrando alguna deficiencia como de hierro, por ejemplo, una aplicación foliar nos puede ayudar a corregir ese problema. Promotor de crecimiento, floración y o desarrollo del fruto durante las etapas críticas de la planta. Entonces, estos momentos críticos es cuando la planta demanda mucho de algunos microelementos que vamos a ver a continuación. Por eso es importantísimo, ¿no? O sea, el tema de los microelementos, llamados así porque las plantas lo requieren muy pocas cantidades. Y esas pocas cantidades se pueden solucionar con una correcta aplicación foliar de estos elementos. Para trabajos especiales, por ejemplo, igual la fertilización foliar nos ayuda mucho, por ejemplo, al rompimiento de la dormancia invernal en viñedos, en árboles caducifolios en general. Y la inducción floral en algunos cultivos, por ejemplo, el cultivo de mango, ¿no? Entonces, estas condiciones, pues, son ventajosas con el uso de la fertilización foliar. Ahora, ¿hay una mejor absorción de los microelementos por vía foliar? A veces esa es la pregunta. Entonces, por eso aquí los microelementos son cationes y son bloqueados por el suelo cuando el pH es mayor a 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí esta escalita de aquí, ¿no? Entonces, lamentablemente, la mayoría de los microelementos, hierro, manganeso, cobre, zinc, están limitados por el pH. Si bien es cierto, estos elementos son bastante disponibles en condiciones ácidas, pero en condiciones a partir de 6 hacia arriba, entonces van a tener ciertas limitaciones en su disponibilidad natural. Por eso es importante, ¿no?, la complementación con la nutrición foliar. Como dice aquí, los microelementos comúnmente usados son los sulfatos y son los más baratos, pero se bloquean en el suelo. Es que hay una gran reacción, por ejemplo, el sulfato de hierro, sulfato de zinc, va a empezar a reaccionar en el suelo. En consecuencia, si empieza a reaccionar o a precipitar en el suelo, entonces difícilmente la planta lo va a poder tomar ese elemento. Por eso ya este gráfico ya me está explicando el porqué de que uno debe aplicar estos microelementos de manera complementaria. La mayoría de los microelementos son inmóviles o parcialmente móviles. Ese es el otro detalle importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del hierro, del manganeso, el cobre, el zinc, ojo, tienen limitada movilidad dentro de la planta. En consecuencia, ese es otro factor que va a limitar su presencia en los tejidos. Por eso, los microelementos son necesarios en pequeñas concentraciones, ya sea en ppm o partes por billón. A una concentración tan baja vía foliar puede afectar el crecimiento y revertir los síntomas. Por eso, ¿no? Entonces necesitamos cantidades muy limitadas, no necesitamos muy altas concentraciones de estos elementos, pero si uno no aplica o no incluye dentro del programa nutricional,
difícilmente nosotros vamos a poder alcanzar una alta productividad y de buena calidad. ¿Ok? Por eso, usando los microelementos quelatados, se evita, por ejemplo, el bloqueo y el aumento de la eficiencia, ¿no? Entonces, por esa razón es que esa es la diferencia de que un quelato me permite trabajar en un rango de pH adecuado. Sin embargo, las sales como los sulfatos, ¿no? Pues tienen una reacción bastante limitada. Por eso, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de tener problemas de deficiencia de hierro, lo correcto es que tratemos de aplicar, ¿no? O sea, quelatos de hierro, ¿no? O sea, eso es una muy buena alternativa. Rangos óptimos para la mejor disponibilidad de los microelementos, de los nutrientes en general, entre ellos los microelementos. Por ejemplo, si vemos este esquema o este gráfico, ¿no? Entonces aquí, si nosotros principalmente vemos el tema de la disponibilidad de los microelementos, como ya se dijo, ¿no? Va a haber limitaciones en condiciones de pHs neutros alcalinos, pero sí en algunos casos puede generar toxicidad, como es el caso del manganeso en condiciones ácidas. Aquí, por ejemplo, una reacción de precipitación del hierro, ¿no? Entonces, en la medida que el pH aumenta, ocurre el precipitado. En consecuencia, va a haber muy baja disponibilidad de este elemento a ese nivel de pH como es 8.5. Entonces, aquí tengo otro cuadro adjunto donde tengo el rango óptimo de máxima disponibilidad de los elementos. En el caso del nitrógeno va de 5.8 a 8. En el caso del fósforo, por ejemplo, de 6.5 a 7.5. El potasio de 6 a 7.5. Calcio y magnesio de 7 a 8.5. Azufre de 6 a 10. Hierro de 4 a 6. Ojo, ¿no? Ahí ya viene un poquito el tema de la limitación. Manganeso de 5 a 6.5. Boro de 5 a 7. Cobre y zinc de 5 a 7 y molibdeno es el único microelemento que está en mayor concentración en condiciones neutras o alcalinas. Entonces, esta información, ojo, también es muy valiosa. Por eso es que cuando uno quiere hacer la aplicación foliar, ojo, es muy importante el tema de la regulación del caldo de aspersión. Por eso, en lo posible, se trata de llevar más o menos a un pH de 6. A ese nivel, la mayoría de los elementos, principalmente los microelementos, están disponibles para el cultivo. Es decir, es el pH adecuado, es el pH más óptimo para realizar la aplicación foliar. Clasificación de los nutrientes con respecto a la movilidad en el floema. Esto es otro dato importante, ya que la movilidad, o sea, con la fertilización foliar es básicamente por floema, o sea, por ahí se va a dar la retraslocación. Entonces, por ejemplo, los elementos que van a tener una excelente respuesta a la aplicación foliar sería potasio, nitrógeno, azufre, magnesio, fósforo y boro, que va a depender mucho de la especie, como dice aquí. Entonces, intermedio a movilidad o condicional, por ejemplo, ahí está el hierro, zinc, cobre, molibdeno. Y muy baja movilidad, es decir, los elementos que van a tener muy baja respuesta mediante la aplicación foliar sería principalmente el calcio, por ejemplo, ¿no? Calcio o el boro, o sea, eso igual depende de la especie, y el manganeso. Entonces, estos elementos, ojo, tienen muy baja movilidad dentro de la planta cuando uno hace o realiza la fertilización foliar. Por eso es importante, ¿no? La movilidad del elemento es que cómo se va a dar. Por eso cuando uno quiere corregir el calcio con la nutrición foliar, por ejemplo, en el caso del cultivo de papa, es casi imposible de corregir porque tendría que traslocar desde la hoja hasta el tubérculo, cosa que es casi imposible, ¿no? Pero si yo quisiera mejorar el desarrollo del tubérculo para tener un mayor calibre, por ejemplo, aplicar este potasio es una excelente alternativa porque tiene una gran movilidad, entonces voy a tener un efecto bastante positivo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Por esa razón es que nosotros necesitamos entender un poquito el tema
de la dinámica de los elementos, ¿no? Ya sea en el suelo o dentro de la planta. ¿Ok? Por eso, hay una mejor absorción de los microelementos mediante la aplicación foliar. Por eso ya dijimos, por tanto, es necesario la aplicación foliar. Entonces ya mencionamos algunos elementos. La aplicación obligatoria de la nutrición vegetal moderna, gestión integrada. Aplicaciones auxiliares, correctivas o aplicaciones preventivas, como ya se dijo. Aplicaciones y o funciones localizadas, ¿no? Entonces, rápida respuesta para algunos casos, pero no puede sustituir la nutrición vía raíz, ¿no? Entonces, al 100%. Si bien es cierto, esto complementa, pero, ojo, no suple. Por ejemplo, yo no podría suplir completamente la necesidad de fósforo o de potasio, ¿no? Simplemente la nutrición foliar me ayuda, sí, pero no trata de sustituir. Pero para el caso de los microelementos sí puedo tener una excelente respuesta. Por eso, ¿cuándo y por qué? Dice, ¿no? Problemas de movilidad de los elementos, como ya mencioné hace un momento. Aplicación de nutrientes con baja movilidad, por ejemplo, en el floema, ya dije, calcio, boro, hierro, manganeso, zinc. Y problemas de absorción. Entonces, este es el otro gran problema para poder permitirnos la fertilización foliar. Hay desorden en la absorción por vía raíz, baja temperatura en el suelo, o sea, aireación muy pobre, es decir, posiblemente hay un problema de inundación o de compactación, entonces enfermedad de las raíces o ataque por nematodos. Entonces, todas estas condiciones pues van a limitar la mayor absorción de nutrientes por parte de las raíces en general. Entonces aquí, por eso hablamos de que, por ejemplo, las condiciones del abastecimiento de potasio hacia la planta en miliequivalente por 100 gramos de suelo, efecto de la temperatura y la humedad. Este es otro punto importante, ¿no? Entonces, para tener una buena movilidad de los nutrientes a nivel de la raíz, ojo, necesitamos, uno, tener raíces de muy buena calidad y dos, tener las condiciones de humedad adecuadas. Y bueno, y si a eso le sumamos la temperatura, definitivamente esas condiciones nos van a favorecer la mayor absorción del elemento. Por ejemplo, si yo tengo 10% de humedad, estoy a 5 grados, tan solo la planta puede tomar una 1.6, a 15, 2.8 y a 30 grados, 4.4. Pero si mejora esa humedad al 17%, vean, incrementa también el nivel de absorción, ¿no? O sea, 2.1, 3.8, 5.9. Y a 28% de humedad, la concentración del elemento, mejora a 2.6, 4.7 y 7.2. Entonces, esta condición definitivamente va a favorecer la mayor absorción del elemento por parte del cultivo. Por eso es importante, ¿no? O sea, no solo no tener un exceso de humedad, sino una humedad adecuada, pero, ojo, definitivamente tenemos que tener algo de oxígeno para favorecer esa condición. Ahora, los nutrientes en la floración y fructificación. Por baja movilidad hacia los meristemos, en los momentos críticos, por ejemplo, hay necesidad de zinc, boro, cobre y manganeso. Por su función específica también estos elementos en el metabolismo también son requeridos, ¿no? Entonces, boro, zinc y cobre y manganeso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de aplicación foliar de zinc en melocotón. Entonces aquí yo tengo el ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de la aplicación de zinc al suelo. Pero si en el suelo hubo interacciones, ojo, el zinc no está siendo absorbido de manera adecuada. Posiblemente ese zinc esté precipitándose en el suelo. Si la aplicación fue de sulfato de zinc, lamentablemente no, este fertilizante va a reaccionar a nivel del suelo, cuando tengo una condición de suelo alcalino. Pero, ¿qué pasa si hacemos la aplicación foliar? Vean, o sea, aquí cómo mejora la condición, ¿no? Entonces, este punto es importante.
Por eso es fundamental ver las condiciones del suelo y la posibilidad de realizar la nutrición o la aplicación foliar, ¿no? O la fertilización foliar del cultivo para favorecer cierta condición específica. Ahora, evaluación del nivel de boro, por ejemplo, igual en la planta. O sea, aquí deficiencia de boro y aborte de la flor en nogal. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, en el boro en el suelo, aplicación de boro en el suelo, entonces tengo un rendimiento relativo de 45%, aplicación de boro al suelo, ¿no? De manera oportuna. Después aquí estoy aplicando, no estoy aplicando boro al suelo, tan solo estoy aplicando 400 ppm de boro mediante la nutrición foliar y vean, tengo 100% de cuaja. Entonces, esta información es importante porque el boro, ojo, es importante para la cuaja porque forma parte del tubo, forma parte del tubo polínico y a la vez el grano de polen. El zinc es el elemento, ojo, que activa el grano de polen para que ocurra la fecundación. Por eso, zinc y boro son fundamentales para la cuaja o la fecundación. Y aquí tengo el testigo, ¿no? Suelo natural tan solo tiene un rendimiento de 25% de cuaja, ¿ve? Entonces, con esta información estamos confirmando que la nutrición foliar es importantísimo en algunos momentos críticos del cultivo, ¿ok? Ahora, la fertilización foliar actualmente se considera parte esencial de la nutrición integral de los cultivos. Entonces, la fertilización foliar contribuye a incrementar los rendimientos, coadyuva al control de plagas y enfermedades, mejora la calidad de las cosechas y contribuye a superar el estrés abiótico. Por eso, ojo, sin embargo, la hoja presenta obstáculos para la entrada de los fertilizantes o los nutrientes mediante el mecanismo foliar. Obviamente, porque no es una capa donde con facilidad van a ingresar los elementos. Entonces, los mecanismos de nutrición foliar, etapas de absorción de foliar de los nutrientes. Entonces, penetración a través de la cutícula o estomas, la mayor proporción de nutrientes son absorbidos de los cationes por difusión pasiva. Transporte de iones de célula a célula a través de los haces vasculares, es decir, floema, xilema, de las hojas a otros sitios donde son requeridos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de la hoja, la cutícula, la epidermis externa, el mesófilo empalizado, el mesófilo esponjoso, la epidermis interna. Entonces sí tenemos la cutícula. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el estoma. Por aquí, de alguna manera esto va a favorecer el ingreso de los nutrientes. Por eso, ¿por dónde mejor? Pues por el en vez, definitivamente vamos a tener una mejor respuesta. Entonces aquí tenemos los obstáculos a nivel de la hoja, La cutícula, obstáculo para la entrada libre de los nutrientes o los fertilizantes foliares, ceras, la cutina y la pectina. Vean ustedes toda esta estructura que está en la hoja. Por lo tanto, no es fácil que los nutrientes penetren con facilidad en la hoja. Para eso vamos a requerir algunos elementos o productos acondicionadores. Trayectoria de la penetración a través de la cutícula, por ejemplo, aquí el tema del potasio, vean ustedes, Ahí está, Y a través de los estomas. Ahí está, Entonces, los mecanismos. La penetración por difusión pasiva. La tasa de penetración depende de la concentración del soluto en la superficie de la hoja. La concentración depende de la concentración asperjada, ¿A qué concentración estamos trabajando? La humedad relativa que determina la tasa de evaporación de la solución asperjada
Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que trabajan a muy baja dilución. Cuando trabajamos a muy baja dilución, vean ustedes la concentración del elemento. Es muy limitado, pero el riesgo puede estar en que el producto de repente puede quemar, porque al final todos los fertilizantes también son sales. Por esa razón es que es importante, ¿no? Ojo, que nosotros consideremos los mecanismos de absorción y la calidad, ojo, de la fuente y trabajar a la concentración recomendada, ¿no? Por eso aquí, por ejemplo, si trabajamos a una alta concentración, vean ustedes, ¿no? Esto, por ejemplo, lo consigo con el foliar bonus NPK. Vean, ¿ve? Entonces yo puedo tener una mayor concentración y por lo tanto voy a tener un mejor efecto de la aplicación foliar que estoy realizando, pero sin afectar, ojo, ¿no? La hoja, sin quemar, porque, ojo, los fertilizantes son sales y pueden quemar. Las altas concentraciones no tienen ese efecto quemante. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado con la dosificación. Repito, eso mucho depende de la calidad de los productos y hay que tratar de revisar bien las fichas técnicas para trabajar las concentraciones adecuadas. Penetración por difusión pasiva, entonces, aunque no es el único, la difusión pasiva es el mecanismo principal responsable de la mayor penetración de los cationes. La tasa de difusión a través de una membrana es proporcional a la gradiente de concentración. La eficiencia de absorción mejora la difusión pasiva cuando la mayor concentración del soluto que puede aplicarse a la superficie de la hoja sin causar daño o quemadura. Lo que acabo de decir, que permanezca el soluto en el estado activo sobre la superficie de la hoja sin causar daño. Entonces, para lograr esto necesitamos los pegantes, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no?, tratar de acudir a esas otras herramientas o los acondicionadores para tener éxito en la nutrición foliar. La absorción iónica. Por la superficie de la membrana del citoplasma. Vean ustedes, aquí igual hay los tres mecanismos. Entonces, transporte por difusión pasiva por la cutícula, absorción por la superficie de la membrana del citoplasma de la célula y finalmente el transporte activo por consumo, con consumo de energía de célula a célula, que es el caso C. Entonces, los haces vasculares responsables de la convección de la planta, dice, ¿no? Movimiento simplástico a través del floema y el movimiento apoplástico a través del xilema. Entonces aquí, por ejemplo, el transporte a través de los haces vasculares, el floema, por ejemplo, el simplástico, aquí tenemos el mecanismo, o sea, básicamente la aplicación foliar es por floema, de aquí. Esto es lo que se va a traslocar, esto es lo que yo quiero, que esto llegue, por ejemplo, como dije en el ejemplo de la papa, ¿no? Me llega al tubérculo. Pero, ojo, no es fácil que todos los elementos se trasloquen por este mecanismo. No es fácil, es el caso del calcio, por ejemplo, ¿no? Va a ser muy limitado, el boro igual, ¿no? Entonces, por esas razones, en algunos casos necesitamos utilizar algunos vehículos transportadores. Eso es importante. Transporte a través de los haces vasculares, vasculares, el floema, movimiento simplástico requiere energía más disponible para cationes. El transporte está muy limitado debido a que a la pared celular tiene carga negativa. El movimiento regularmente va de los órganos fotosintéticos a todas las partes de la planta. Los iones son transportados de sitios donde los carbohidratos se sintetizan a sitios donde estos consumen y reservan desarrollo de flores, desarrollo de frutos y puntos de crecimiento en raíces y tallos, ¿no? Por eso es importantísimo, ¿no?, colocar en el momento oportuno. Transporte a través de los haces vasculares, el xilema, movimiento apoplástico.
es decir, regulado por el flujo del floema. Entonces la fuerza para manejar este flujo es la diferencia de potencial del agua entre el suelo y las hojas y la atmósfera, ¿no? Entonces prácticamente este es el mecanismo que viene desde la raíz. Por eso el flujo del xilema es controlado por transpiración durante el día y la presión de la raíz en la noche. ¿Okay? Entonces aquí, para iniciar con éxito la fertilización foliar, se requiere que el fertilizante foliar permanezca en solución, humedad relativa alta, menor punto de delincuencia. Entonces, mojando la superficie de la hoja, los surfactantes, que son importantísimos, cumplen un rol muy importante para la penetración de las moléculas, por un tiempo de 3 o 4 horas, ¿no? Adherente, menor punto de delincuencia. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo claro del caso de los humectantes. Vean, pues aquí los coadyuvantes, sin coadyuvante y con coadyuvante, ¿ve? Entonces, si yo no aplico el coadyuvante aquí, ojo, las gotas del fertilizante o de la aplicación foliar fácilmente se van a caer y no permanecen en la hoja. A lo que a mí me interesa es que ese coadyuvante no quede en la hoja y a la vez se expanda. Eso a mí me va a dar una excelente respuesta a la aplicación foliar. ¿Qué más? Los coadyuvantes, por ejemplo, el surfactante, adherente, humectante, el penetrante y el acidificante. Entonces, condiciones que necesitamos para que la molécula penetre con cierta facilidad en la hoja. Por eso, los nutrimentos para ser absorbidos requieren alcanzar la membrana de las células, de la epidermis y el mesófilo, para lo cual deben superar la cutícula y desplazarse por una fase acuosa continua. Entonces aquí igual tenemos las estructuras de la cera, la cutina, la pectina y la pared celular. Entonces grupos hidrofílicos que van de, o sea, las ceras son mucho menos y la pared celular mucho más. Igualmente aquí, el humedecimiento de la cutícula, esta se expande y deja poros o intersticios por donde puede penetrar la fertilización foliar con un buen surfactante. Entonces, establecimiento de los canales acuosos continuos, esto se logra con los grupos hidrofílicos de la cutina, pectina y la pared celular, algo similar a los ectodemos. Entonces, la entrada de los nutrimentos hasta la membrana, esto se puede hacer mediante la difusión debido a las diferencias de concentración del exterior y el interior, ¿no? Básicamente eso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el mecanismo de la penetración. Entonces, si yo tengo aquí la penetración, la absorción del nutrimento, por ejemplo, aquí tengo la gota de la solución sin el surfactante, vean, aquí queda en la hoja el ejemplo anterior que yo mostraba, y aquí una gota de la solución nutritiva con el surfactante, vean, ¿no? Entonces aquí esta gota se expande y los nutrimentos en solución van a penetrar en la hoja. Esto es lo que se quiere, este es el mecanismo que nosotros queremos para tener éxito en la aplicación foliar. El proceso de entrada en la incorporación del metabolismo de los nutrimentos por vía foliar, poros y canales acuosos en la cutícula. Entonces, las paredes celulares de la hoja, los nutrimentos son absorbidos por la membrana celular y pasan al citoplasma de la célula de la hoja. Entonces, los nutrimentos son distribuidos al resto de la planta por plasmodesmos y vasos conductores, es decir, por el floema. Por eso la fertilización foliar con microelementos, entonces principalmente nos permite corregir deficiencias, nos permite también controlar algunas plagas y enfermedades, también nos favorece la mayor absorción del nitrógeno, ¿no? Nos permite generar la biofortificación de las cosechas y también nos permite no romper la dormancia de algunas especies. Como dije, los caducifolios
o el caso del mango, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar un poquito esto. Los microelementos en la prevención de plagas y enfermedades, por ejemplo, aquí, el cobre, el manganeso y el boro, ¿no? Entonces, permiten la fortaleza de la pared de la membrana celular, el papel en el metabolismo secundario y la generación de los antioxidantes. Entonces, generan también defensas físicas, como son las ligninas, defensas químicas, como son los fenoles, y defensas bioquímicas, las fitoalexinas. Entonces, importante en como defensa del cultivo. Entonces, los fosfitos y el catión acompañante en el control del tizón tardío, por ejemplo, la Phytophthora infestan en el cultivo de la papa. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un trabajo que se ha hecho, aquí tengo el testigo, con obviamente afectado significativamente por la Phytophthora, y aquí tengo con la aplicación del fosfito de zinc. Veamos aquí este resultado, ¿no? Está bastante bueno, por eso podemos mencionar que el manejo de los micronutrientes o los micronutrientes como zinc, manganeso, cobre en la fertilización foliar contribuyen a potenciar el efecto de los fosfitos en el control de las enfermedades, como se está viendo aquí, ¿no? O sea, el resultado es bastante contundente, ¿no? Entonces, aquí hay una aplicación de fosfito de zinc para el control de la Phytophthora infestans. Igual, ¿no? O sea, hay algunos productos que se pueden, por ejemplo, el fosfito de manganeso se puede utilizar para el control de la roya en el caso del cultivo de café. Por ahí también se tienen muy buenos resultados. Ahora, los micronutrientes en la absorción del nitrógeno. Incrementar la cantidad de nitrógeno que puede ser adicionada por vía foliar sin quemar el cultivo. Eso es el reto, ya que normalmente la fuente de nitrógeno que se usa para la fertilización es la urea, con bajo biuret. Pues si usamos la urea común que tiene biuret, vamos a quemar más rápidamente. Por eso es que la fuente nitrogenada, o sea, para aquellas formulaciones altos en nitrógeno, es urea, pero una urea libre de biuret. Entonces, por eso su alta concentración, que es 46%, y no ser una sal son ventajosos. Superar el quemado, el daño a la planta por presión osmótica o toxicidad. Por eso el níquel es una alternativa para mitigar un poquito este problema, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, un caso en el cual, por ejemplo, se hizo aplicación de nitrógeno, es decir, urea foliar, con la inclusión del níquel. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, deficiencia de níquel en la planta, es la oreja de ratón que lo llama. Sin embargo, cuando aplicamos la urea, ¿qué hace el níquel? ¿No? Activa la enzima de la ureasa. Entonces aquí es donde estamos teniendo excelente respuesta, mira. ¿No? En la nuez. Esto es muy común, por ejemplo, para el uso en pecanos. Yo no sé cuántos de los que están viendo trabajan en el cultivo de pecano, pero eso es muy importante, ¿no? En nogales en general. Entonces, esta función, por ejemplo, es importantísimo para la inclusión dentro de los programas foliares. Después tenemos aquí, digamos, otro ensayo, abastecimiento del níquel en microgramos por litro. Entonces, 0 níquel y 100 microgramos por litro. Entonces, aplicación foliar de urea 0,36. Entonces, aquí, la necrosis foliar en los bordes, vean, ¿no? Entonces aquí se está afectando y aquí vemos la concentración de la urea, vemos 64, 1038 y 6099 microgramos en la materia seca. Y aquí actividad de la ureasa 2, 2.7 y 2.4. Pero ¿qué pasa si aplicamos níquel? Los 100 microgramos de níquel por litro a las mismas concentraciones, vean, ¿no? Hay una excelente respuesta.
Pero cuando ya tenemos, digamos, la concentración de níquel, aquí no, la respuesta no es tan contundente, pero entre no aplicar y aplicar níquel hay una respuesta altamente significativa. Eso es importante dentro del manejo del nitrógeno con níquel. Por eso el níquel en la fertilización foliar contribuye a mejorar el aprovechamiento de la urea vía foliar incrementando la adición del nitrógeno. Es decir, se puede trabajar una mayor dosis de nitrógeno. Ahora, los microelementos igual en la biofortificación de los cultivos. Esto es otro punto importantísimo dentro del manejo de los microelementos con la aplicación foliar. Mejorar la calidad de los alimentos producidos considera las necesidades de una nutrición humana en elementos esenciales. Por eso, una manera de mitigar, digamos, la desnutrición es mejorando la calidad de las cosechas, principalmente con hierro y zinc, que son los dos microelementos esenciales para combatir la anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí algunos países están ya considerando desarrollando con éxito acuerdos mundiales para desarrollar la fertilización con los microelementos, como es el caso de la India, donde básicamente se está trabajando zinc, boro, selenio, Finlandia principalmente selenio, China yodo, Australia y Nueva Zelanda principalmente selenio, y Turquía, India, Australia y Sudáfrica están trabajando principalmente zinc, cobre y molibdeno. Entonces, problemática de las deficiencias de microelementos en los humanos. Entonces, aquí tenemos los micronutrientes, por ejemplo, el zinc, el efecto de la población, 2.900 millones de personas en países en desarrollo principalmente, y los más afectados son los niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Para el caso del hierro, ¿no? Más o menos afecta a la población de 2 millones, es a nivel global, es decir, mundial, y bueno, pues afecta a todos prácticamente. En el caso de yodo es a 500 millones, es mundial y básicamente es para los que están en prenatal hasta los 2 años. ¿Ve? Entonces aquí igual el zinc en los cereales, por eso nuestra dieta cotidiana es a base de cereales. En la mañana consumimos pan y el pan que consumimos es de trigo y el nivel de zinc en el trigo no sobrepasa los 10 ppm, cuando lo mínimo debe ser al menos 20, pero la meta debe ser 30 ppm, ¿no? en el trigo. Y después, en el arroz, que es el otro cereal que consumimos, igual yo hice otro trabajo en la Soneca Maná, donde obtuve a lo más 14 ppm de zinc en el arroz, pero el testigo tenía 10 ppm. Entonces, nuestra meta es crecer hasta 30. Y aún seguimos teniendo una gran brecha para cubrir esta necesidad, ¿no? Por eso es que el gobierno y a veces las autoridades están optando por dar, pues, zinc, hierro a los niños en gotitas, cuando lo correcto sería, ¿no?, enriquecer o biofortificar nuestros alimentos y de ese modo todos nos beneficiamos, ¿no? Por eso es una alternativa la aplicación foliar de zinc y hierro, principalmente en los cultivos en general, pero principalmente aquí en lo que más consumimos, ¿no?, que son los cereales. Dentro de los cereales ya dije el trigo, el arroz y el maíz. Y por ahí si podemos incluir en los frutales va a ser mucho mejor. Por eso los métodos y épocas de aplicación de zinc sobre la calidad de los granos de trigo, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces aquí zinc en el suelo, como sulfato de zinc, 0. Entonces aquí tengo con la aplicación vía foliar, 0.5% de concentración de sulfato de zinc en las etapas fenológicas. Entonces aquí, testigo, 11. En desarrollo vegetativo y en prefloración, y eso me permitió tener una concentración de zinc
de 18.8. En prefloración y grano lechoso, 26.9. En grano lechoso y grano mascoso, 25.4. ¿Ve? Entonces, aquí estamos con este ensayo, estamos demostrando que sí hay una muy buena respuesta a la aplicación foliar del elemento zinc. ¿Y qué pasa si colocamos zinc al suelo? 50 kilogramos por hectárea de sulfato de zinc pentahidratado, ¿no? Entonces, esta respuesta ya no es tan espectacular como ocurre acá. Aquí yo tenía el testigo que me daba 21 ppm, es 21.7. Entonces, por más que hacía la aplicación foliar, si bien es cierto, tengo respuesta positiva, por ejemplo aquí, ¿no?, en prefloración y grano lechoso, me da hasta 29. Esto sí me genera diferencia estadística significativa. Pero, ojo, aquí las respuestas no son tan espectaculares como ocurre que si no aplicamos zinc. Por eso, repito, ¿no? Si no aplicamos zinc al suelo, tratemos de aplicar el zinc foliar. Igual va a ocurrir con el hierro, ¿no? Entonces, esto es importante en el manejo nutricional de los cultivos. Por eso, la fertilización foliar con micronutrientes contribuye a la biofortificación de las cosechas agrícolas. Es decir, no solo estoy hablando de los cereales, estoy hablando de todos los cultivos en general. El asunto es que nosotros tenemos que considerar dentro de los programas nutricionales estos microelementos que son esenciales, ¿no?, para tener cosechas de muy buena calidad. Eso es importante. Fertilización foliar igual con microelementos, por ejemplo aquí, ¿no?, tengo un ejemplo de dos plantas de sorgo, uno tratado y otro sin tratar, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando ocurre este amarillamiento, sin fertilización foliar de hierro, ¿no? Entonces hay un amarillamiento masivo. Esto ocurre igual en los cultivos de arándanos, en palto, en manzano, en diferentes cultivos, ¿no? Entonces esto, como ya dije, es propio de la calidad del agua. Cuando tenemos aguas con niveles elevados de bicarbonatos, eso induce automáticamente a la deficiencia de hierro. Y la otra alternativa es que tengamos suelos calcáreos, suelos con pHs más de 7. Entonces esa condición va a limitar la disponibilidad del hierro. Por eso el tema de la regulación del pH en el suelo o en el agua, ¿no? Entonces si estamos haciendo fertirrigación, por eso nos están obligando a que manejemos un pH alrededor de 6, como ya hemos visto en los esquemas anteriores. Y aquí tengo el tratamiento foliar con hierro. Vean ustedes cuánta diferencia entre uno y otro tratamiento, ¿no? Entonces, no es que esto no se corrija, sí se corrige, pero hay que hacer una aplicación correcta del microelemento, en este caso el hierro. Aquí tenemos más ejemplos igual para poder corregir los problemas, ¿no? Entonces tengo aquí, por ejemplo, deficiencia de boro en fresa, deficiencia de zinc en maíz, deficiencia de zinc en papa, deficiencia de hierro en fresa, deficiencia de zinc en cebolla, deficiencia de manganeso en leguminosas, en frijol, deficiencia de hierro, vean ustedes, en cítricos, cuando la condición es muy grave, por ejemplo, suelos demasiados calcáreos, ¿no?, con niveles de carbonatos por encima de 20%, como ocurre en muchas zonas, y aquí deficiencia de zinc. Y la deficiencia de zinc lo que está haciendo es que está limitando el crecimiento de la planta, porque el zinc es el encargado de activar la hormona del crecimiento, y cuando no hay zinc, lamentablemente la planta deja de crecer y empieza a tener entrenudos más cortos y hojas mucho más pequeñas y frutos mucho más pequeños también, ¿no? Esa es la consecuencia. Por eso es importante conocer un poquito la dinámica de cada uno de los elementos. Por eso, tecnología para una óptima fertilización foliar. 1. Fertilizante foliar, nutrimento, la concentración. Entonces, la concentración, ojo, tienen que ser adecuadas de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada fuente que estemos utilizando. Por eso, si las fuentes son sulfatos, quelatos, aminoácidos, humatos, fulvatos, ácidos orgánicos, ¿no?, como los ácidos húmicos o los fúlvicos,
¿no? Los surfactantes, los adherentes, la urea, y también hay que tratar de regular el pH. 2, la planta. Entonces, ese es el otro punto importante, la planta, la concentración, la etapa fenológica, estado nutrimental y edad y tipo de hoja. Por eso, repito, la fertilización foliar tiene éxito cuando la planta viene bien nutrida, con macroelementos. Entonces, eso es fundamental, por eso la fertilización foliar no suple a la fertilización edáfica. Eso hay que tener claro. 3, el ambiente, alta humedad relativa, no vientos, luz y temperatura adecuada. Y el equipo de aplicación, ¿no? La potencia, la firmeza, el asperjado y el asperjado de la bomba. Por eso el equipo igual, el tema de la pulverización, la inclinación, la forma de la aplicación, o sea, de estas 4 condiciones va a depender el éxito de la aplicación foliar. Por eso, la elaboración a tomar en cuenta. 1, la clasificación de la deficiencia, por ejemplo, del micronutriente en base al análisis del suelo. Puede ser, por ejemplo, si se cuenta con la información, la susceptibilidad de la planta a la concentración del nutrimento del fertilizante. Por eso no es lo mismo trabajar una hortaliza que un frutal. Entonces, cada uno tiene una hoja diferente. Por lo tanto, las concentraciones no pueden ser iguales. Eso es importante a tener en cuenta. Orden de la demanda del nutriente en el cultivo. Y finalmente, la suma de los fertilizantes no debe sobrepasar el 1.25% en las hortalizas, y en el caso de los frutales y algunas gramíneas, el 2.5% de concentración, ¿no? Entonces, esta información es importante, pero el cual también está sujeto al tipo de nutrientes que se quiere aplicar. Eso es fundamental. Es importante mezclar, por eso dice, los nutrientes que podrían funcionar y superar el estrés de los plaguicidas. Por eso aquí, ¿no? La aplicación, por ejemplo, ¿no? De la fertilización foliar más aminoácidos, ¿no? Entonces, me trabaja mucho mejor que el tratamiento solo del control fitosanitario, que me va acá, ¿no? Aquí estoy aplicando la fertilización foliar más aminoácidos más el control fitosanitario. Aquí tan solo estoy aplicando el control fitosanitario. ¿Vean? Lo que uno debe buscar es integrar. De ese modo vamos a tener mucho mejor respuesta a nuestras aplicaciones y estaremos bajando costos. Por eso nota, cuidado con la dosis para evitar el quemado. Eso nuevamente es importante, ¿no? La dosificación, ya dije, va a depender de del tipo de especie que estamos trabajando y el estado fenológico, ¿no? Entonces, 5 aplicaciones de zinc en cada estación. Por ejemplo, este es un caso particular para el caso del pecano. Por ejemplo, en el caso del punto verde, 2 semanas después del punto verde, 4 semanas después del punto verde, 6 semanas después del punto verde y 8 semanas después del punto verde. Esto es un programa especial para pecano. Entonces, este es el punto verde, 6 semanas después, ahí está, 2 semanas después, perdón, ¿no? Ahí está. Y ahí tenemos 4 semanas después del punto verde, vean. Y aquí tenemos 6 semanas después del punto verde, 8 semanas después del punto verde. Por eso, la fertilización foliar con sulfato de zinc a 0.25, 0.5 kilogramos por 200 litros más urea, la aplicación con zinc temprano y frecuentemente hojas jóvenes absorben hasta el 1% y las hojas maduras absorben hasta 0.2%. También ese tema es importante, ¿no? El tipo de hojas. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo es muy claro para la aplicación de zinc en pecanos. Entonces aquí normalmente se hizo el programa, pero aquí, ¿no? Como que se olvidaron o pasó algo y la planta avisa. Aquí hay deficiencia de zinc. Es decir, no se aplicó de manera oportuna
el zinc. Y aquí nuevamente aplicaron zinc y vean la respuesta del cultivo. Eso es importante, ¿no? Hay que seguir un programa para tener éxito en las aplicaciones. Luego hablamos aquí de fertilización foliar exitosa, preparación de la mezcla en el tanque. Entonces, llenar, por ejemplo, un cuarto o un tercio del tanque de aspersión con agua, adicionar la cantidad total de los fertilizantes y después completar la medida del tanque con agua y remover que se disuelva la preparación. Cuando se desea incluir plaguicidas en la mezcla del tanque, se recomienda, ¿no?, mantener el pH de la solución de aspersión, ¿no?, en un rango de 5.6 a 6.5, por eso digo 5.8, 6 es un buen pH, para evitar la hidrólisis alcalina de algunos plaguicidas. Para evitar los problemas de incompatibilidad, haga una prueba a mínima escala antes de hacer una aplicación a gran escala, ¿no? También eso es una sugerencia que normalmente hacemos. Entonces, ahora voy a hacer una pequeña presentación de un producto que tiene la empresa que se llama Bonus NPK. Es un 13244. Este producto, su origen es fabricado por la empresa Haifa de Israel. Entonces, es un producto bastante interesante a desarrollar la fórmula Bonus NPK, especialmente para desarrollar y hacer pulverizaciones en concentraciones altas de potasio. Entonces, el Bonus NPK es una innovación, una formulación foliar desarrollada por la empresa Haifa de Israel para permitir aplicaciones de soluciones de alta concentración sin el riesgo de quemaduras en el área foliar. El Bonus NPK es una formulación foliar muy pura, compuesta solo de nutrientes totalmente solubles. Está libre de elementos dañinos a la planta como cloruro, sodio, sulfatos, percloratos, etc. Por eso el bonus es compatible con una amplia gama de pesticidas como insecticidas, fungicidas, lo que permite mezclarlos en una misma aplicación. Por eso aquí, por ejemplo, tengo el ejemplo, ¿no?, de la aplicación del bonus, cómo actúa. Aquí nosotros realizamos la aplicación, pero la ventaja que tiene el producto es que tiene el coadyuvante ya incluido en la molécula y a la vez tiene el regulador de pH ya incluido. Entonces, ¿qué pasa con el Bonus NPK? Cuando uno hace la aplicación, aquí hemos hecho la aplicación en mango, entonces una hoja de mango, el coadyuvante especial mejora la adherencia del fertilizante a la superficie de la hoja y se crea aglomeración del fertilizante y libera el nutriente por un prolongado periodo de tiempo. Entonces aquí viene la aglomeración del fertilizante, vean ustedes. Aquí se seca el fertilizante y esto sigue actuando por varios días. Es como tener una lenta liberación, pero de un fertilizante foliar. Entonces esto mismo, vean ustedes aquí, ¿no?, el Bonus NPK, cuando uno hace la aplicación, la pulverización foliar con la posibilidad de combinarlo con algún agroquímico, una porción del nutriente es absorbida inmediatamente. Entonces, debido a la adición del coadyuvante especial, el fertilizante forma los agregados y se adhieren a la superficie de la hoja. Cuando el aire llega a ser caliente y seco, las gotas del fertilizante se secan y la absorción del nutriente se detiene temporalmente. Es decir, aquí estaba activo en la mañana, muy temprano. Entonces cae el rayo del sol, entonces se inactivan las gotas y en la noche, durante la noche, cuando el rocío se condensa en las hojas, el fertilizante se redisuelve y la absorción de nutrientes se reinicia, ¿no? Entonces, y este proceso sigue por varios días, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran ventaja de este producto inteligente de Bonus que lo tiene Molinos S.A. Por eso, modo de acción, ya dije, ¿no?, para diferentes cultivos. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, incrementa el tamaño del fruto y reducción de la rajadura de los mismos. En mango, fortalece la inducción floral, incrementa el cuajado de los frutos y mejora también los calibres. En café, incrementa el tamaño de la cereza
y mayor peso específico del grano. En maíz, algodón, caña de azúcar, papa, soya, mejora los rendimientos y la calidad de las cosechas en general, ¿no? Entonces, de este producto hemos tenido varios resultados bastante positivos, ¿no? Entonces, vamos a, por ejemplo, las recomendaciones para cítricos, podemos trabajar de 1 a 2% de concentración, normalmente al iniciar las aplicaciones cuando tenemos frutos de 10 a 20 milímetros, y luego podemos incrementar la concentración de 2 a 3%, ¿no? Para las aplicaciones en campo, ¿no? Que normalmente se usan bombones de 2.000 litros. En el caso del mango, por ejemplo, para la inducción floral, recomendamos una dosis de 5 a 6%, ¿no? Mínimo 2 aplicaciones, entonces a esa concentración nos trabaja bien. Pero para aplicaciones normales, la concentración debe estar entre 2 a 3% para lo que es el desarrollo de frutos, al igual que en el aguacate o palto. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunos resultados de ensayos en la zona de Huaral, por ejemplo, vean ustedes en mandarina, la aplicación, 2 aplicaciones de bonus. Esto nos permitió, por ejemplo, ¿no? Tener un incremento en la calidad de los frutos y así como en el peso, ¿no? Entonces aquí peso promedio de 20 gramos por fruto, por ejemplo, por fruto tenía 3 kilos 700 versus la misma cantidad de frutos con el testigo sin la aplicación foliar 3.49. Y como ven, también la calidad mejora, ¿no? O sea, este punto es importante, y aparte de eso, bueno, aquí no está el BRICS, pero el BRICS también mejora. Otro ensayo, esto es en la zona de Nazca, en Tangelo, por ejemplo, ¿no? Igual trabajamos a la concentración de 2.5% de bonus más microelementos, multimicromix, ¿no? Al 0.5%. Entonces, igual aquí veamos, ¿no? El productor, o sea, el promedio, por ejemplo, los tratamientos, por eso aquí, con la aplicación del bonus de NPK, se obtuvo un incremento promedio de 24 gramos por fruto, el cual se tiene un incremento de más del 11% en el peso promedio de la producción total. Entonces, esto es bastante significativo. Ojo. Luego, aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar. Otro trabajo, esto se hizo en Ica, en uva de mesa. Veamos acá, ¿no? La calidad definitivamente va a mejorar, la calidad y el color y los calibres también, ¿no? Ahí está. 2.5, 2 aplicaciones de bonus, inclusive aquí el BRICS, ¿no? El testigo tenía 14.17 y el tratamiento tuvo 16 de BRICS. ¿Okay? Vean aquí, ¿no? La diferenciación, el color, la homogeneidad del fruto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue bastante positivo. Otro trabajo aquí, este es en Paltajas, en la zona de Yaután, en el Fundo Valdivia, Yaután Casma, ¿no? Entonces se tuvo un incremento con bonus del 15.3% en la calidad exportable y 10% en la producción total, ¿no? Entonces aquí veamos, ¿no? Los rendimientos por árbol, ¿no? Los incrementos, vean ustedes, mientras el testigo me daba 41 kilogramos por árbol, entonces con el tratamiento con bonus teníamos 48 kilogramos por árbol, ¿no? Entonces esto fue bastante positivo también la aplicación, y ahí están los resultados del campo, ¿no? Sin aplicación de bonus y aquí con aplicación de bonus. Y ahí está la gran diferencia, veamos aquí, ¿no? Aquí está sin el tratamiento, vean la homogeneidad, la desuniformidad de las cosechas. Y aquí vean, ¿no? O sea, es mucho más homogéneo y el mayor porcentaje es de calidad exportable. Otros datos, por ejemplo, igual, este era en mango, el título estaba un poquito mal arriba, me disculpas, pero este en mango Ken, ¿no? Igual tuvimos un incremento de 22.5% en mango Ken. Tuvimos pues muy buena respuesta igual, ¿no?
Y esto ayuda mucho, vean, sin la aplicación de bonus, igual aquí, veamos si bien es cierto, hay una buena producción, pero los frutos no son homogéneos. Y otro tema importante, el tema de la chapa, ¿no? Vean acá, ¿no? Hay una gran diferencia entre esto y esto. Es importante, ¿no? Nos ayuda mucho, por ejemplo, la aplicación del bonus en los programas de fertilización foliar, mejorando la calidad. Entonces, otro ensayo que se hizo para el tema de la dormancia, por ejemplo, el bonus NPK igual se utilizó para el tema de la inducción floral en mango. Veamos aquí, esto es un ensayo que se hizo en Costa Rica, ¿no? Ahí está, ¿no? Con el uso del bonus NPK, ¿no? 4 semanas después, vean ustedes, ¿no? La floración. Y se replicó este mismo ensayo en la zona de Piura, en Chulucanas. Ahí está, ¿no? Lo que ya mostramos. Y aquí vean ustedes el testigo, y aquí con el tratamiento bonus, 2 aplicaciones al 5% de concentración, ¿no? Entonces, como ven, también este producto se puede usar para la inducción floral. Igual aquí el bonus NPK se utilizó en la producción de melocotón en la zona de Liple Naván, en la zona de Ollón. Y en esta zona, ojo, igual hay problemas bastante serios con la calidad. Entonces, igual, esta aplicación a nosotros nos permitió mejorar mucho el tema de la calidad de las cosechas, ¿no? O sea, aquí veamos, este es el que tiene la aplicación de bonus más microelementos versus lo que tiene el productor, vean ustedes, ¿no? Vean esa calidad. No es lo mismo, por eso es que mucho depende de la condición donde estemos trabajando. Y cuando uno no balancea bien la fertilización, entonces tenemos mayores limitaciones. En esos casos, no se justifica con mayor razón la nutrición foliar. Por ese comentario, la aplicación foliar con bonus NPK en multimicro permitió un incremento de hasta 35% en el peso de frutos del melocotón. La aplicación foliar permitió un mayor desarrollo de frutos y de mejor calidad, mejor color, por ejemplo, ¿no? Entonces, es conveniente realizar una correcta dosificación de las aplicaciones foliares para conseguir resultados adecuados de la fertilización foliar. Este es otro trabajo, por ejemplo, que se hizo aquí en la zona de Antioquía, por el valle del río Lurí, ¿no? Entonces, donde aplicamos igual bonus más a microelementos. Entonces, estas manzanas, por ejemplo, tenían problemas de color. Entonces, esto es claramente una deficiencia de hierro. Entonces, aquí tenemos el multimicromix, que es un quelato de microelementos más el bonus. Entonces, este resultado lo tenemos aquí, vean ustedes, este es el testigo y esta es la aplicación del bonus más microelementos. Vean la calidad, ¿no? Aquí las hojas y la cosecha, y veamos estas hojas y la cosecha. Definitivamente, la respuesta habla por sí sola. No, igual tuvimos respuestas positivas. Igual la aplicación de bonus en cítricos, por ejemplo, no va a mejorar el color. No solo en cítricos, en todos los cultivos, como ya vimos. Por eso, ¿por qué es importante el monitoreo o las aplicaciones foliares? Porque no queremos sorpresas, ¿no? Entonces, a veces ocurren estas cosas. Por eso hay que tratar de manejar de manera adecuada. Bien, para culminar, simplemente decir que Molinos Isia es una empresa 100% peruana, es de capitales peruanos. Tenemos oficinas en Arequipa, Matarani, Pisco, Lima, Trujillo, Tarapoto, Chiclayo y Piura, y abastecemos de fertilizantes a nivel nacional. Lo que ya dijo el ingeniero Marco Valdivia, tenemos productos genéricos, ¿no? También tenemos las mezclas Molimax, tenemos mezclas específicas también, ¿no? Para diferentes cultivos, y tenemos la línea de fertilizantes foliares Polyfib de la empresa Haifa, ¿no? Las diferentes formulaciones, y tenemos una línea de fertilizantes solubles para todo lo que es sistemas de fertilización. Muy bien, muchísimas gracias, muy agradecido por la atención. Correcto, le agradecemos, ingeniero Edgardo, por la excelente ponencia.
nos sirve para complementar los conocimientos y también nuestro trabajo en campo. Sí, ingeniero, aprovechando también para invitarlos a participar en nuestro siguiente seminario internacional titulado Fertilización suficiente y balanceada para altos rendimientos y cosechas de calidad, que será disertada por el ingeniero especialista Óscar Pérez, gerente de ventas internacionales de productos premium de Mosaic, y también por el ingeniero Edgardo Alaluna, gerente técnico de Molinos y Cía Fertilizantes, el próximo jueves a las 5 p.m. El link para la conexión en Zoom la podrán encontrar en nuestro fanpage de Molinos y toda la información a detalle. Bueno, también agradecer los saludos que nos vienen desde México, Guatemala. También tenemos saludos, a ver, de Ucayali, de Piura, de Costa Rica. También tenemos de Arequipa, de Cotamana. Y bueno, sí, también reciban nuestros saludos de la empresa Molinos, que estén todos bien por casa. Ahora sí, ingeniero, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Acá viene la primera. ¿En qué hora del día es recomendable aplicar los abonos foliares? Muy bien, esa pregunta es interesante porque la aplicación foliar se debe hacer en las horas más frescas, ¿no? Ya sea que un poco temprano o en todo caso ya en las horas de la tarde. Es decir, el horario más adecuado son las horas más frescas del día. Esa sería la respuesta. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Aquí tenemos otra consulta. Mencionan, aunque el calcio tiene problemas de movilidad, ¿se recomienda su aplicación foliar? Claro que sí, ¿no? En frutales, por ejemplo, es normal que se haga la aplicación del calcio. Pero si uno, como decía, ¿no? El ejemplo que ponía a la hora de la presentación es que si nosotros queremos corregir un problema de calcio en el cultivo de papa con la fertilización foliar, ahí sí creo que no vamos a tener mucha respuesta. Pero si nosotros queremos corregir un problema de calcio, ¿no? A nivel de flores o de frutos, sí, porque es localizado, es puntual. En ese caso sí ayuda, definitivamente se usa mucho la aplicación foliar de calcio en frutales, básicamente, ¿no? Pero para raíces o tubérculos, ahí sí vamos a tener cierta dificultad. En esos casos es mucho más recomendable hacer la aplicación edáfica. Correcto, listo, ingeniero, gracias. Aquí hay otra consulta. Buenas tardes. ¿Existen productos foliares que tienen los 3 tipos de nitrógeno? ¿Los hace más eficientes? Mira, eso es una pregunta interesante, pero los 3 tipos, no, es que la planta básicamente trata de tomar la forma ureica, no lo va a tomar, entonces básicamente los nitratos son los que tienen mejor comportamiento, ¿no? Entonces, por eso tratar de poner, por eso cuando uno aplica la urea, si bien es cierto, aplica la urea, pero eso se desintegra muy rápidamente en la solución, porque ahí está la ureasa. Entonces, al final, la movilidad ya dentro de la planta es como molécula. Entonces, en consecuencia, básicamente se sigue el proceso de la nitrificación y al final está actuando como un nitrato, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Pues sí, si bien es cierto, de ingreso puede llegar al tanque de aspersión o al caldo, en la preparación, es igual va a sufrir un proceso inmediato, ¿no? Porque en el agua también no encontramos la enzima ureasa y al final va a seguir el proceso de la nitrificación. Ojo. Correcto, listo, ingeniero, gracias. Acá mencionan cuánto es el porcentaje de Biurec permitido para las aplicaciones foliares. Mira, en realidad debería de ser cero, ¿no? Lo más recomendable es que sea cero. Pero hay algunos cultivos que te pueden tolerar algo, entonces a 0.2, 0.5 máximo, entonces es lo que es lo tolerable, pero lo normal es que para las aplicaciones foliares la urea que se utiliza tiene que ser 0 Biuret. Correcto, correcto, ingeniero. Acá hay otra pregunta. ¿Cada qué tiempo es recomendable el uso de nitrógeno en frutales verdes?
y en qué etapas específicas de la planta? Mira, en realidad el nitrógeno no debe ser una prioridad para los cultivos, ¿no? O sea, si uno quiere hacer las aplicaciones foliares, tenemos que pensar principalmente en corregir problemas de microelementos, como es el caso del hierro, zinc, manganeso, pero en el caso del nitrógeno, ojo, es un macroelemento, entonces si hace falta, trate de colocar vía suelo, ¿no? No necesariamente tiene que corregir con la aplicación foliar, entonces eso, la verdad que yo sugiero que la aplicación sea edáfica y que se puede complementar con la aplicación foliar, sí, o sea, normalmente cuando la planta está en plena etapa de desarrollo vegetativo, es ahí donde uno puede incluir los niveles altos de nitrógeno, pero de ahí no, o sea, básicamente el nitrógeno tiene que ir vía suelo, es decir, edáfico. Correcto, ingeniero. Muy bien, gracias. Acá hay otra pregunta. ¿La aplicación de micronutrientes vía foliar es aplicable cada qué tiempo? Bueno, esa es una pregunta interesante. O sea, la aplicación de microelementos va a depender mucho de las condiciones del cultivo y las condiciones del suelo y el agua de riego. Entonces, normalmente, si yo estoy en un suelo alcalino y con aguas duras, con aguas que tienen niveles elevados de bicarbonatos, entonces lo correcto es que haga la aplicación cada 10, 15 días, ¿no? De microelementos, es lo correcto. Pero para esa condición, pero si la condición no es esa, entonces de repente puede ser cada 20 días o cada mes, dependiendo de la necesidad del elemento o de los elementos por parte del cultivo, ¿no? Entonces eso de verdad que mucho depende del programa nutricional que maneje, es decir, el programa nutricional edáfico, ¿no? Porque repito, el tema de la fertilización foliar solo es un complemento, no es una prioridad, es un complemento. Entonces, ojo, a lo que no podemos colocar en el sistema, entonces podemos complementar en los momentos críticos. Eso es un apoyo, no es, digamos, algo imprescindible. Correcto, correcto, ingeniero. Bueno, mencionar que siguen los saludos de Ecuador, de Panamá, de Guatemala, Costa Rica, también de Ica, Cañete, Barranca, Arequipa. Gracias, gracias por acompañarnos a todos. Bien, ingeniero, acá hay otra consulta. Nos preguntan qué cantidad de sulfato de zinc se puede aplicar de manera foliar y también edáfica en el cultivo de manzana. Mira, de manera foliar, el rango debe estar más o menos en 200, 250 gramos, no más allá de eso. Ahora, a nivel del suelo, eso es una pregunta interesante porque la verdad que va a depender mucho de la condición del suelo. Porque a veces hay los suelos alcalinos, por ejemplo, entonces empiezan a precipitar, entonces es un poco relativo, ¿no? Por ejemplo, aplicar zinc, nosotros dentro del programa o dentro de la línea de productos que tenemos para manzano y frutales en general, recomendamos el uso del Macroessential SZ. Entonces el Macroessential SZ trae un zinc especial ya incluido en la molécula. Entonces eso es una muy buena alternativa. Entonces, y si en vez de usar fosfato diamónico, puede usar el Macroessential SZ que tiene reacción ácida y tiene incluida la molécula, es decir, tiene una concentración de 1% de zinc. Eso es muy buena alternativa para colocar a nivel del suelo y complementar con la nutrición foliar. Ahora, ¿a qué concentración? Ya dije, más o menos 250 gramos por cilindro. Eso es lo que podría aplicar, ¿no? Para corregir este problema. Pero, ojo, las dosificaciones dependen mucho de la condición local y la deficiencia que puede haber del elemento, ¿no? Entonces, hoy en día, en frutales, por ejemplo, en palto, se está recomendando mínimo hasta 10 unidades de zinc, ¿no? Como elemento, ojo. Entonces, en el cultivo de manzano igual hay que ver. Ahora, el tema son las fuentes, como digo, ¿no? Entonces, si yo estoy en un suelo alcalino, voy a tener reacciones si yo aplico el sulfato de zinc. Entonces, de repente es mucho más conveniente usar el Macroessential, que tiene, digamos, incluido el zinc. Entonces, esa
fuente me va a trabajar mucho mejor que aplicar un sulfato de zinc. Correcto, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. Aquí también hay otra consulta. ¿Es recomendable la aplicación foliar al inicio de cada etapa fenológica de cualquier cultivo? Mira, en realidad depende, o sea, eso va a ayudar mucho, como digo, ¿no? Si bien es cierto, es una etapa crítica, pero las aplicaciones foliares, ojo, son claras. ¿Cuándo? Cuando tengo problemas de raíz, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo problemas físicos, químicos, biológicos, y en los momentos críticos. ¿Y cuáles son los momentos críticos? Por ejemplo, inicio de floración, ¿no? Son los momentos críticos, pero no necesariamente en cada etapa fenológica, que podemos ayudar, sí, pero eso va a depender mucho del programa nutricional en general, ¿no? Repito, el tema de la nutrición foliar es complemento, no Claro, es algo básico. correcto, ingeniero. Gracias por su respuesta. Aquí preguntan, ¿se puede aplicar sulfato de amonio foliar? Saludos desde México. Sulfato de amonio foliar, yo la verdad que no he visto, pero que pueda funcionar, la verdad que no lo sé, no he visto aplicaciones de sulfato de amonio, no lo sé, no he tenido ninguna experiencia con la aplicación de sulfato de amonio. Entonces, que sí se puede aplicar a baja dosis, yo pienso que sí, pero el efecto cuál sería, no, pero básicamente se recomienda usar urea o los nitratos en general para las fertilizaciones foliares. Pero en el caso del sulfato de amonio, no lo sé, no he tenido la experiencia de aplicar, no lo sé. Correcto, listo, ingeniero. Bien, vamos a pasar a las preguntas que hay en Facebook. Vamos a también a atender las consultas. Ingeniero, acá mencionan cuántas aplicaciones foliares se hacen en mango durante el año. Eso es una pregunta un poco difícil de responder, porque cuántas aplicaciones, mira, depende del programa, repito, o sea, las aplicaciones foliares depende de la condición donde esté el cultivo. Repito, si yo tengo condiciones muy alcalinas, condiciones de aguas duras, como ya dije, en esos casos cada 10, 15 días o cada 20 días habría que tratar de incluir la fertilización foliar. Pero si yo estoy haciendo un buen programa edáfico, entonces si no veo síntomas de eficiencia, no es tan recomendable, o sea, hacer tantas aplicaciones, ¿no? Porque al final cada aplicación es un costo. En consecuencia, uno aprovecha en hacer las aplicaciones de los microelementos o las aplicaciones foliares conjuntamente con los controles fitosanitarios. Es ahí donde se debe incluir el programa foliar, ¿no? Entonces, viendo también un poco el monitoreo del campo para ver si hace falta o no hace falta la aplicación de algunos microelementos. Eso sí, mucho va a depender, repito, del monitoreo de campo. Correcto, ingeniero. Muchas gracias. Aquí preguntan, ¿cómo sería la fertilización foliar en el cultivo de café? Bueno, el cultivo de café, bueno, o sea, de preferencia que me trabajen con una estacionaria, ¿no? Entonces, no se ha tenido muy buenas experiencias, por ejemplo, usando bonus en café en la etapa de desarrollo de frutos y hemos tenido excelentes resultados. Entonces, normal que cualquier otro cultivo, ¿no? Pero de preferencia que me trabajen con una estacionaria, no con una mochila. Yo prefiero una estacionaria porque la estacionaria me permite hacer una mejor aplicación. Eso es importante. Correcto, listo, ingeniero. Muchas gracias. Aquí también consultan si mezclamos los fertilizantes foliares con pesticidas, ¿ocurre alguna reacción? Sí, por eso ya dije, depende del pesticida. Entonces hay que hacer siempre una prueba antes de hacer una preparación masiva, entonces hay que hacer una pequeña prueba. Pero, por ejemplo, los productos foliares como el bonus tiene compatibilidad con la mayoría de los agroquímicos, entonces no hay mayor problema, pero por seguridad se sugiere realizar una pequeña prueba de compatibilidad.
Es que no sabemos, la pregunta es amplia, me dice agroquímico, ¿cuál? No lo sé. Por esa razón es que necesito yo tener mayor detalle, ¿no? Correcto, ingeniero. Muy bien. Aquí consultan si el bonus NPK es compatible con el sulfato de zinc para aplicación foliar. Sí, puedes complementar, no hay problema. ¿Ok? Pero más que el sulfato de zinc, si lo aplicas con un quelato le va a ir mucho mejor. Ah, correcto, correcto, ingeniero. Está bien. Sí. Eh, Acá mencionan también, en el pecano, lo recomendable en el tema de aplicaciones foliares, ¿cuántos días es lo recomendable? Entiendo el número de aplicaciones y los días que hay No, entre ya cada lo una. dije, ya la secuencia, lo hemos pasado. Yo creo que puede repasar la presentación y ahí está el detalle. Después el Ok, punto verde. Claro. correcto, correcto, ingeniero. Bien, acá hay otra consulta. ¿El bonus se puede mezclar con aminoácidos? Sí, nos da muy buenos resultados. Sí, definitivamente. Sí, es compatible. Correcto, ingeniero. Ingeniero, acá también consultan cuál es el pH y la conductividad que tiene que tener el agua para realizar una aplicación foliar. Eso es una excelente pregunta. El bonus, por ejemplo, si usan bonus, el bonus ya tiene el regulador de pH y tiene el adherente incluido. Ya, eso es una gran ventaja que tiene este producto. Ahora, ¿cuál es la concentración? El bonus nosotros sugerimos, por ejemplo, para frutales, trabajar hasta 5 o 6 kilos por cilindro, para palto, mango, cítricos, ¿no? Y para lo que son hortalizas podemos trabajar al 1% de concentración, es decir, 2 kilos por cilindro. Yo no tengo mayor problema con este producto porque justamente está hecho para trabajar a altas concentraciones. Entonces, eso es la diferencia versus los otros productos similares que hay en el mercado, ¿no? Que con el bonus yo puedo trabajar a una alta concentración y no voy a tener problemas de quemado. Por tema de tiempo, por ejemplo, ya no lo presenté. Yo hice una comparación, por ejemplo, del bonus NPK en olivo, en Tacna, en un ensayo que hicimos. Entonces, nosotros trabajamos al 2,5% de concentración, es decir, 5 kilos por cilindro. Y el productor casi se vuelve loco, me dice, me vas a quemar todo. Entonces, yo normalmente trabajo máximo 2 kilos por cilindro. Y ese era el gran tema, ¿no? Entonces, pero este producto como que está diseñado para trabajar a altas concentraciones, no hubo ningún problema de quemado. Todo estuvo ok. Pero el tema es que el productor usaba un nitrato de potasio, entonces ese nitrato de potasio, la alta concentración quemaba, digamos, el fruto. Ese era el gran temor que él tenía y con la aplicación de bonus no tuvimos ese problema, ¿no? Entonces, y trabajando una alta concentración, el doble de lo que normalmente él trabajaba. Por eso depende de las fuentes, de verdad que en cuanto a las dosificaciones hay que leer bien las especificaciones técnicas de cada fuente que estén utilizando. Por eso no se puede generalizar, hay productos y productos en el mercado, pero productos como el bonus sí te garantizan una buena concentración sin afectar el cultivo como se dijo en la presentación, ¿no? Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Aquí hay otra pregunta. Buenas tardes. ¿Una aplicación foliar de ácidos húmicos y fúlbicos ingresan a nivel estomático? Mira, más que el húmico, el fúlvico es, digamos, el ácido que mejor funciona. Por ejemplo, para aplicar nitrato de calcio. Entonces, actúa como un vehículo transportador. Hemos hecho algunas pruebas con ácido fúlvico y la verdad que sí trabaja bien, no hay problema. O sea, pero ahí igual hay que trabajar un poquito la concentración, ¿no? Trabajamos medio litro por cilindro y eso era una buena opción. Correcto, correcto, ingeniero. Acá hay otra consulta. ¿En qué momentos se puede aplicar el fosfato monopotásico de manera foliar?
O bueno, esa es una excelente pregunta. Usar el fosfato monopotásico, mira, usted lo puede usar durante el desarrollo del cultivo sin mayor problema. Pero un momento así crítico donde se puede usar, y es el único producto que se puede usar, es al momento de la floración, por ejemplo, ¿no? O sea, el fosfato monopotásico tiene tan bajo índice salino que te permite trabajar inclusive al momento de la floración. Ojo, pero el detalle está de que a la vez este producto te sirve para el amarre, es decir, te evita la caída de frutos. Eso es una gran ventaja, por eso mucha gente a veces no lo conoce este producto, pero la aplicación foliar y como la aplicación al sistema de fertilización es excelente. Y es más, el fosfato monopotásico te genera fitoalexinas, entonces te evita también un poco el ataque del oidium y todo ese problema, ¿no? Entonces es un excelente producto. De verdad que sí lo recomiendo para todos los cultivos. Muy bien, correcto, correcto, ingeniero. Muchas gracias. Acá hay una pregunta, si hay relación entre aplicación foliar agregando los macroelementos con la incidencia de plagas. A ver, macroelementos, bueno, depende, ¿no? O sea, por ejemplo, el potasio es un excelente producto para controlar el tema de plagas y enfermedades, ¿no? Igual el calcio, el zinc, el boro, el manganeso, lo que ya vimos, ¿no? El cobre. Son elementos que al final en el balance, ojo, tienen muy buen impacto en el control fitosanitario. Entonces, el problema es que muchas veces el productor, si no balancea bien la nutrición, y está más preocupado por el tema de control fitosanitario. Pero si uno balancea bien la nutrición, ojo, el control fitosanitario de alguna manera se inhibe, ¿no? Entonces, eso es importante. Los elementos que más impactan en el control fitosanitario, repito, ¿no? O sea, dentro de los macros está el potasio, está el calcio, está el mismo magnesio, el zinc, el hierro, el manganeso, cobre, etcétera. Ellos tienen un gran impacto en el control fitosanitario. Correcto, correcto, ingeniero. Bien, acá hay una consulta en cuanto a la aplicación de pesticidas, ¿se realizan antes o después de la aplicación foliar? No, mira, se pueden aplicar de manera conjunta, ¿no? O sea, porque eso es lo que normalmente se recomienda, ¿no? Por eso hay un cuadrito que presenté, ¿no? La aplicación sola no tiene mayor impacto, o sea, en el control fitosanitario. Bueno, puede tener impacto, pero no mejora la condición del cultivo. Pero si incluimos el control fitosanitario más la aplicación foliar, ojo, tenemos mucho mejor respuesta en los cultivos. Eso es importante porque de paso también podemos corregir alguna deficiencia de microelementos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, incluía inclusive el tema de los aminoácidos. Entonces, mucho va a depender de la etapa fenológica y que quiere controlar, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero si incluimos en cada aplicación de controles fitosanitarios la aplicación foliar de algunos microelementos, es una muy buena alternativa. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Para la zona de Tumbes, donde hay mucha incidencia, cuando hay altas temperaturas, ¿qué abonos foliares o fertilizantes foliares se recomienda para el cultivo de arroz y de plátano? Muchas gracias. Mira, bueno, o sea, muy al margen de las altas temperaturas, el tema es que hay que diagnosticar cuáles son las limitaciones que tenemos. Entonces, en el caso del cultivo de banano en esa zona, el tema de, por ejemplo, del zinc es fundamental, ¿no? Para el desarrollo del banano. Entonces, como microelemento, obviamente que ahí hay que colocar una dosis suficiente de potasio, que es fundamental porque el cultivo de banano extrae altos niveles de potasio. Entonces el zinc, el boro, yo no sé el boro, la localización mucho depende, yo no sé cómo esté, pero zinc, boro no van a ser fundamentales para el normal desarrollo del cultivo de banano. Ahora, en el caso del cultivo de arroz, por ejemplo, las aplicaciones de microelementos, zinc, por ejemplo, es fundamental, hierro también, por las condiciones como se trabaja, ¿no? Entonces, potasio igual.
vamos a tener respuesta. Por ejemplo, nosotros en algunas experiencias que hemos tenido en la aplicación foliar o la fertilización foliar en arroz, aplicando el mismo bonus, hemos tenido incrementos de hasta 400 kilos por hectárea en arroz. Entonces, ya tenemos antecedentes que sí trabaja bien, pero si a esto le incluimos más multimicromix o los microelementos, definitivamente la respuesta va a ser mucho más, más interesante, ¿no? muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. ¿Es recomendable la aplicación foliar con potasio en floración? Depende del cultivo, pero básicamente la aplicación de potasio se sugiere después de la cuaja, ¿no? O sea, lo más recomendable es que sea después de la cuaja, pero en algunos cultivos como el maíz, por ejemplo, sí se sugiere la aplicación de potasio en plena floración o antes en la prefloración, ¿no? En ese momento. Pero normalmente la aplicación de potasio, como el bonus, por ejemplo, el 13244, la sugerencia es que sea después del cuajado. Entonces empezamos con bajas concentraciones, por decir, a 2, al 1% de concentración y podemos terminar con 3% de concentración, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Muy bien, ingeniero. Bueno, vamos avanzando, ya el tiempo nos va ganando. Vamos a resolver dos preguntas más. Aquí mencionan, excelente exposición, ingeniero Edgardo. Saludos desde Otusco. ¿Qué fertilizantes foliares se pueden aplicar para el cultivo de papa a 3.000 metros sobre el nivel del mar? Bueno, papa, mira, para papa nosotros hemos tenido experiencias de aplicaciones foliares, por ejemplo, como, si queremos hacer todo un programa de nutrición, por ejemplo, cuando la planta está pequeñita y queremos favorecer el enraizamiento, sugerimos la aplicación de 1 kilogramo por cilindro del Polifib 85217. Para lo que es pleno desarrollo, ya cuando la planta va a entrar a porque o está en aporque, normalmente sugerimos la fórmula Polifib 2121 a razón de 2 kilogramos por cilindro de 200. Y después viene ya el tema de la tuberización. En ese caso sugerimos la aplicación del bonus NPK a razón de 3 kilogramos al inicio y dos aplicaciones son para lo que es la tuberización. Una primera aplicación que puede ser 3 kilogramos por cilindro y termina con 4 kilogramos por cilindro, ¿no? Entonces eso nos da una excelente respuesta, ¿no? En el cultivo, o sea, y eso nos va a permitir tener inclusive tubérculos con mejor calidad. Eso lo hemos hecho en diferentes zonas, Ayacucho, Andahuaylas, ¿no? Que están en alturas superiores a las que él menciona, ¿no? Hemos trabajado sobre 4.000 metros y las respuestas han sido bastante positivas. Muy bien, ingeniero. Vamos con la última pregunta. Mencionan si se puede hacer una combinación de fertilización edáfica y también la fertilización foliar. Entiendo paralelas, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo se debe aplicar? Bueno, o sea, complementar no está mal, eso ya lo dije, ¿no? Entonces siempre los complementos son buenos, pero por eso el tema es que el programa, si está bien hecho, ojo, solo algunos elementos van a ser necesarios como suplementos. Entonces no podemos tampoco acondicionar el cultivo con la aplicación foliar. Por eso, de preferencia, la nutrición tiene que ser edáfica. Repito nuevamente que la fertilización foliar solo es un complemento, no es, no debe ser algo esencial. Lo esencial tiene que ir por el suelo. Lo que ya falta por diferentes condiciones, en esos casos sí, la nutrición foliar es una herramienta complementaria. Hay que verlo así. Yo no sé qué cultivo maneja la persona que preguntó eso, entonces dónde está, en qué condición está. Entonces, esa situación hay que analizar, ¿no? Porque de verdad que para mí es mucho más importante la fertilización edáfica. Ahora, yo voy a tener una muy buena respuesta a la aplicación foliar cuando yo tengo una buena nutrición del cultivo. Hay casos en el cual, por ejemplo, no fertilizan bien al suelo y quieren solucionar el problema con la aplicación foliar. Ojo, y eso
muchas veces es negativo. Por eso lo más importante es la nutrición edáfica, porque la planta se nutre por la raíz principalmente. Y ya hemos visto las dificultades que tienen, ¿no? La fertilización foliar para que ingresen los elementos. No todos van a ir con la misma dinámica. En consecuencia, es mucho más fácil no solucionar el problema haciendo la aplicación edáfica que tratando de solucionar el problema con la nutrición foliar. Muy bien, ingeniero. Nuevamente agradecerle por la excelente ponencia. Y bien, también aprovecho en invitarlos para nuestra próxima actividad a realizarse el próximo jueves a las 5 p.m., titulado Fertilización suficiente y balanceada para altos rendimientos y cosechas de calidad. Agregar que este seminario, así como los demás, están a su disposición en nuestro fanpage. Y bueno, agradecerle su tiempo y participación por acompañarnos en este seminario y que todos estén bien por casa. Gracias, ingeniero Edgardo. Gracias, César. Muy buenas noches con todos. Nos estamos viendo el próximo jueves. Muy bien, gracias a todos nuevamente y esperamos vernos a la próxima semana. Muchas gracias y cuídense todos.